Amigos, primero, daros las gracias a todos los que seguís Humor TV porque ya somos legión. 27 millones y más de visitas tenemos al mes. Bueno, pues la visita que tenemos hoy es espectacular. Y en Humor Cultura, que tenemos sinfónico, ópera, ballet, grandes nombres de la lírica, nos faltaba la palabra a través del libro. Y el libro a través de la cultura, la información y la sensibilidad. Después de leer lo que significaba para ella, las sensaciones que podía provocar una carta, me enganché a su libro de una forma compulsiva. No hace falta darle la bienvenida, solo leerla. Graciela Rodríguez Alonso en Humor TV Cultura. Bienvenida. Muchísimas gracias por tu emoción al hablar del libro, por leer el libro. Es un placer estar aquí, hablando además de literatura y de cartas. Y de sensaciones. Hay una frase que la he puesto como subtítulo, que yo no sé si sería tu intención, que es escuchar bien. Siempre el amor, alrededor la guerra. Bueno, es que yo creo que el amor y la guerra han estado presentes en el mundo desde que el hombre es hombre, ¿no? La primera gran obra de la literatura, de nuestra literatura, es la Ilíada de Homero, y es una guerra provocada por el amor, una guerra que duró 10 años. Paris, troyano, se enamora de Helena, griega, y los dos huyen a Troya. Y entonces Menelao, rey de Esparta, acude a su hermano Agamenón, reúne a los ejércitos griegos y se dirige a Troya para recuperar a Helena. Está el amor y la guerra. Hay una novela epistolar de Thornton Wilder que se llama Los idus de marzo, y hay una carta de César a su amigo Lucio Mamilio Turrión, y le dice así, hablando de Catulo, del gran poeta latino Catulo, dice: Catulo tiene el convencimiento de que el amor procede de la divinidad, y de que es el amor, aunque sea traicionado y aunque sea escarnecido, lo que debe darnos la clave de nuestra vida. Me parece impresionante, ¿no? Y después, leyendo a Dan Zagayevsky, que es el premio Príncipe de Asturias de las Letras de este año, nos transmite la inscripción de una lápida encontrada en una tumba en el norte de África. Y esa inscripción dice así: yo, capitán de las legiones romanas, he llegado a lo largo de mi vida al fondo de una verdad. Solo existen dos cosas importantes: el amor y el poder. Y nadie puede disfrutar de ellos al mismo tiempo. Me parece impresionante. Y yo creo que no ha habido ni un solo día en el mundo en el que no haya habido una guerra. Menos mal que existe el equilibrio del amor, incluso del desamor, ¿no? Como decía Catulo, porque si hay amor, pues yo creo que hay una esperanza, ¿no? Bueno, os habéis dado cuenta de que escribe hablando, habla escribiendo, dice verdades como puños, y después de oír a la patulea que tenemos de políticos prácticamente en todo el mundo, dice, bueno, ¿qué hace esta señora aquí y qué hacen ellos allí? Sinceramente, es espectacular. Amor y poder, poder y amor, y que no se pueden disfrutar simultáneamente. Eso es terrible. Sí, es terrible. Bueno, esa es la conclusión. Desgraciadamente ya no podemos preguntarle a ese capitán de las legiones romanas por qué no pueden disfrutarse las dos cosas, pero probablemente es porque el poder absorbe de tal manera, o sea, la finalidad del amor y la de búsqueda de poder son completamente dispares, ¿no? O sea, el amor busca al otro, el amor busca la verdad, el amor, y pienso en los poetas, busca también a través de la poesía la belleza y el poder que busca, dominar, controlar. Por lo tanto, yo creo que son incompatibles, y tal vez, bueno, yo quiero pensar que tal vez se refería a eso, ese capitán de las legiones romanas.
¿Cuál es la metamorfosis que te lleva de la biología y la bioquímica molecular a los clásicos, a la escritura? Bueno, pues claro, en ese periodo de tiempo yo no me doy cuenta ahora que reflexiono acerca de lo que ha pasado. Claro, cuando yo estudio bioquímica, decido estudiar bioquímica, yo quiero observar lo que no se ve a simple vista. Es decir, los átomos, las moléculas, las proteínas, las enzimas, las células, o sea, la parte material que sustenta al ser humano. Y, sin embargo, nunca he dejado de leer. O sea, yo estudié bioquímica y biología molecular, quería investigar, no pude investigar porque entonces en España pues era difícil, tendría que haberme ido fuera. Y no lo hice, entonces seguí estudiando, estudié un máster de informática y trabajé en informática. Pero, claro, ¿qué ocurrió? Ocurrió un hecho fundamental y es, yo creo que la muerte, o sea, en la experiencia de una vida uno se enfrenta a veces a la muerte igual que se enfrenta al nacimiento. Tengo un hijo y he perdido a gente que quería mucho. En ese caso fue la muerte de mi madre. Y me di cuenta de cómo al morir alguien, a quien quieres o no, pero al morir alguien el tiempo va borrando la memoria de quién fue esa persona. Y entonces me di cuenta que tal vez la escritura podía ayudar a mantener la memoria. Y después he leído, bueno, este autor del que hablábamos, Patrick Deville, escribe lo siguiente y me parece maravilloso. En el momento actual viven 7.000 millones de personas en el planeta Tierra. En el siglo XX eran 2.000 millones de personas. Y sigue diciendo, a lo largo, desde que apareció el Homo sapiens sobre la faz de la Tierra, han vivido 84.000 millones de seres humanos. Y dice esta maravilla. Si cada uno de nosotros escribiera acerca de 10 personas, nadie sería borrado. Y bueno, ese es uno de los motivos, aparte de... Sí, no es dejar huella, porque eso no me gusta. Yo creo que además también la lectura te lleva a la escritura, para mí son inseparables, ¿no? Pero sobre todo me gusta esa idea de no perder la memoria de lo que somos. De ahí que en este caso concreto recordar bien este título, Cartas de los hombres. Ovidio ha sido el hormigón del edificio de tu libro. Sí, exactamente. Bueno, es que Ovidio, aquí he traído su libro, que me inspiró. Resulta que leo este libro de Ovidio, que son las heroidas, las cartas que escribieron las mujeres abandonadas por los hombres, fueran sus esposos, sus amantes, sus hijos. Así que, por ejemplo, leo que Penélope escribió cientos de copias de la misma carta para que a todo marino que llegara a Ítaca recibiera esta carta y la llevara a otros puertos por ver si su carta llegaba a Odiseo. O, por ejemplo, Medea escribe a Teseo, Ariadna a Teseo, Medea a Jasón, etc. Y eran cartas que lloraban, o sea, era la tristeza y la soledad de las mujeres. Y yo me negué a aceptar que los hombres, si alguno había recibido una de esas cartas, no hubiera respondido. Y yo decía, bueno, claro, estaban en la guerra, se perdieron las cartas, no tenían tiempo para escribirlas, pero no importa, en su mente estaban las palabras, el amor que debían a las mujeres, ¿no? Y entonces decidí, un poco, tal vez un poco alocadamente, responder a las cartas que Ovidio había escrito. Y bueno, y el resultado son estas cartas de los hombres, ¿no? ¿Qué hice? Pues asegurarme de que cada una de las mujeres que había escrito una carta recibiera una respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno envía una carta, desde el momento, bueno, y existía, no el equivalente, sí, el equivalente, no exactamente la carta de ahora, pero el equivalente a la carta de ahora, que eran las tablillas de madera enceradas, donde se escribía, se lacraban y se enviaban, ¿no? Bueno, hasta asegurarme de que cada una de las mujeres había recibido respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno envía una carta, desde el momento que se desprende de ella, y es lo que cuento al inicio del libro, aguarda respuesta, imagina si ha llegado, si no ha llegado,
claro, las preguntas de las cartas suelen ser: ¿estás bien? ¿Sigues vivo? Y además dan noticia de: tu hijo está creciendo, tu padre se encuentra mal, en fin. Entonces, bueno, lo que hice fue intentar, en un juego también de espejos, ¿no? Porque fijaros que Ovidio, siendo un hombre, decide dar voz, ponerse en el lugar de las mujeres y dar voz a las mujeres. Y yo decido dar voz a los hombres, siendo una mujer, dar voz a los hombres poniéndome en su lugar, ¿no? Y bueno, esas son las cartas de los hombres, ese conjunto de cartas. Comprenderéis a los 188 países que nos siguen que en cualquier idioma con gramática tenéis que leer las cartas de los hombres. ¿Y ha habido algún hombre que te ha dicho, o mujer, Graciela, pero tú defiendes a los hombres en tus cartas? Sí, bueno, hubo un hombre que me dijo, emocionado, tengo que decirlo: Graciela, es maravilloso, defiendes a los hombres en tus cartas. Y yo le dije: no, Vicente, yo no estoy defendiendo a los hombres, ellos han buscado sus argumentos. ¿Qué hago para escribir las cartas? No me las invento. O sea, las cartas están basadas en los relatos mitológicos, primero, y después en el seguimiento que de esos relatos mitológicos han hecho los poetas y los escritores a lo largo del tiempo, ¿no? Y los profesores y los filólogos. Entonces, ¿qué hago? Reconstruyo la vida de cada uno de los hombres. Y, por ejemplo, me enfado cuando Finlay, que es un gran conocedor del mundo grecolatino, un profesor universitario, escribe en su libro El mundo de Odiseo que los héroes ni sienten ni padecen, que en realidad son muy simples y que solo les interesa la violencia y la gloria. Claro, no es verdad. Ulises se finge loco para no ir a la guerra porque acaba de nacer su hijo y no quiere ir a Troya. Ulises, que era el hombre sagaz con las palabras, pero al final es descubierto y tiene que ir a Troya. Y Ulises llora cuando está preso en la isla de Calipso, llora en la orilla, a la orilla del mar, mirando hacia donde él cree que está Ítaca, llorando Ítaca, a Penélope y a su hijo. Pero es que Aquiles, que es el séptimo de los hijos de Peleo y Tetis, el único superviviente, sus padres se separan. Él es dado no en adopción, sino para crianza al centauro Quirón. O sea, que no vive una infancia en soledad con Quirón, ¿no? Aunque Quirón era un sabio, le enseña música, le enseña medicina, le enseña, por supuesto, los artes de la guerra, etc. Cuando es llamado para ir a la guerra, Tetis se lo lleva y lo esconde en una isla. Y después llega Ulises y lo lleva a la guerra. Él sabe de antemano que va a morir. Son vidas terribles, y claro que tienen sentimientos y claro que sufren. Lo que pasa que... entonces, ¿qué hice? Recuperar, o sea, ver el hombre de carne y hueso que hay detrás de cada uno de los héroes, porque en realidad todos los que estamos aquí somos héroes en algún momento de la existencia. Impepinablemente tenemos que ser héroes en algún momento de la existencia, pero yo quería olvidarme de esas grandes hazañas de Hércules matando a diestro y siniestro y de la gloria, ¿no? Y ir a las vidas de los hombres de carne y hueso, que por supuesto que sufren y por supuesto que sienten, ¿no? Cuando hablas de esos personajes, lo haces con una familiaridad que parecen amigos tuyos, que has vivido sí. Eso personalmente, y me gustaría preguntarte si alguno en concreto te ha costado más trabajo entrar en su idiosincrasia para realizar sus posibles cartas. Bueno, claro, durante casi 4 años yo he sido griega, he vivido en Grecia, he estado persiguiendo a Odiseo, Ulises, a Aquiles, bueno, cada uno ha tenido, claro, hay personajes muy duros, ¿no? Por ejemplo, Hércules. Hércules es el gran héroe, pero al que le encargan las tareas terribles para llegar a ser el héroe que es. Pero claro, él tiene una mujer, Deyanira, de la que se enamoró y a la que salvó en 2 ocasiones. Y cuando Deyanira le pide cuentas y le dice: ¿por qué te vas otra vez? No te conozco, ¿no? Y además llegan rumores continuamente de sus amores, de la cantidad de hijos que tiene por ahí, etc. Yo al principio me apiadé de Deyanira
Y Hércules me resultaba terrible, ¿no? por su vanidad y por su... Pero luego, investigando y poniéndome más cerca de él, me di cuenta de que, claro, había tenido una vida horrible. Había matado, se dice, que había matado a sus propios hijos y a su sobrino y se despertó en un charco de sangre con los cadáveres de sus hijos allí. No los mató él, pero lo acusaban de ello, ¿no? Yo me imaginaba lo terrible que debió de ser aquello y cómo sales adelante con ello, ¿no? Entonces, bueno, él le dice a Deyanira, mira, sí, tú eres la esposa de Hércules, pero mi trabajo me ha costado llegar aquí y que tú disfrutes. Bueno, es una visión varonil, ¿no? Si queremos, pero en fin, me costó. Y después hay otra carta que la dificultad no es por el personaje, sino por la situación, que es la de Protesilao a Laodamía, que yo creo que merece la pena contar la historia, porque Protesilao y Laodamía, bueno, es un amor que trasciende la muerte. Protesilao y Laodamía se casan y ese mismo día Protesilao, por obediencia a Agamenón, tiene que partir a la guerra de Troya. Ni siquiera pueden estrenar la casa que habían construido, ¿no? Y bueno, ya sabéis que antes de que empiece la guerra de Troya, los ejércitos griegos están retenidos en el puerto de Áulide porque los vientos no son favorables durante años. Y entonces Laodamía añora a Protesilao, le escribe cartas maravillosas, ¿no? Mis lágrimas ruedan igual que la nieve derretida por el sol. ¿Cuándo llegará el momento en que, bien arrimado a mí en un único lecho, me cuentes las brillantes hazañas de tu combate? Eso le dice Laodamía. Y más adelante le dice, por favor, Protesilao, no seas el primero... Bueno, había un oráculo que decía que el primer guerrero griego que pisara tierra troyana moriría. Y Laodamía le dice, no te olvides del oráculo. Tú no hagas la guerra, deja que otros maten, tú solamente piensa en el amor, o sea, haz el amor y no la guerra. Es tan antiguo como Ovidio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ya por fin parten, Protesilao solo está pensando en saltar a la playa, matar a todos aquellos troyanos que le apartan de Laodamía y volver corriendo a su casa. Entonces ve que Odiseo, el muy canalla, salta, pero ¿qué hace? Pone el escudo bajo sus pies. Odiseo pone el escudo bajo sus pies y salta sobre el escudo, es decir, no ha pisado tierra troyana. Protesilao, que ve que Odiseo salta, dice, ah, no soy el primero, y salta y pisa tierra troyana y muere por una flecha. No se sabe si de Héctor o de Eneas, pero muere, es el primero en morir. Bueno, es tal el amor de Laodamía por Protesilao. Laodamía suplica a los dioses cuando conoce que Protesilao ha muerto, suplica que le dejen volver. Y los dioses se apiadan de ella y dejan volver a Protesilao del Hades. Y entonces pasa unas horas con Laodamía y estrenan el lecho, es el lecho de amor, y entonces Laodamía se queda dormida y esto es lo que yo imagino. Desde este momento es lo que yo imagino, y entonces Protesilao es cuando escribe esta carta de despedida antes de que ella se despierte. Y escribe lo siguiente: no te despiertes, amor, no abras los ojos hasta que me haya ido, que no me roce tu mirada cargada de tristeza, que no escuche el llanto que acompaña el final de una vida, que tus palabras sean siempre las de la primera noche del mundo, el mundo que no existía y nació de nosotros. Eso escribe Protesilao. Yo no he estado en el Hades y tenía que ir al Hades con Protesilao, seguir pensando en Laodamía y volver del Hades y imaginar el momento en el que es posible escribir esa carta y que resulte verosímil, ¿no? que eso sea así. Entonces, bueno, yo creo que esos serían los dos personajes más no difíciles, pero a los que más tiempo probablemente he dedicado. Nosotros tendríamos pendiente, insisto, en poner eso en imágenes, porque contándolo, primero cuando lo lees, cuando te leo, y después cuando lo explicas, vemos que el último eslabón que nos falta es la imagen. Y a los jóvenes, que los mayores yo creo que los hemos educado muy bien, que están bastante formados, pero luego les hemos quitado los valores, de alguna manera. Están un poco perdidos, porque los ejemplos que ven en las teles y todo eso son los ejemplos muy inmediatos, se tienen que ver muy solos, etc. A través de tu discurso se nota
un interés científico, una información y una sensibilidad. Este es un foro tan abierto como maravilloso y comunica a nuestros jóvenes qué no deben dejar de hacer. Muy fácil, leer. Leer, leer y leer. Esa es, yo creo que es la gran maravilla. Bueno, primero, hay una frase genial que leí hace poco, me parece que es en un libro que habla sobre la dirección en el teatro y dice lo siguiente, un director de teatro dice, un director de teatro y seguro que, a mí me lo han dicho muchísimas veces, mis padres, mis jefes, hay que aprender de los errores de los demás. Pero este señor añade, ¿por qué? Porque no vivimos el tiempo suficiente para cometerlos todos nosotros mismos. Entonces, claro, pero la lectura nos da ese tiempo, claro, porque a través de la lectura vivimos muchas vidas, vivimos amores, vivimos desamores, vivimos guerras, aprendemos cómo hemos, por ejemplo, Europa ha sobrevivido a 2 guerras mundiales y a 100 millones de muertos, comprendemos lo que nos ha costado llegar aquí, nos da tiempo, entonces yo creo que es la lectura y después nos permite hablar con los que no están aquí y han vivido antes que nosotros y han sentido exactamente las mismas cosas que sentimos nosotros ahora. No somos los primeros que vivimos, crisis económicas, que vivimos a nuestro alrededor. Somos privilegiados, no por eso guerras, o que vemos muertes cercanas, o que vemos... Pero ellos lo vivieron antes y nos lo han transmitido. Y luego se aprende, por ejemplo, hay un ejemplo maravilloso. Hay una escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que ahora vive en Estados Unidos. Ella es nigeriana y entonces es de la tribu Igbo. Los Igbos viven en el sur de... Todo esto lo he aprendido, no he viajado a Nigeria, pero es como si hubiera vivido allí. Lo he aprendido leyendo a Chimamanda. Y la podéis ver también porque hay unas conferencias TED suyas grabadas en la web y es maravillosa. Ella cuenta en una novela que se llama Medio Sol Amarillo la guerra entre Nigeria y Biafra, una guerra civil que dividió al país, al norte los musulmanes y al sur los cristianos, porque la colonización llevó allí a los ingleses, el lenguaje oficial en Nigeria es el inglés, hablan un inglés perfecto y fueron colonizados y desposeídos tristemente de sus dioses y convertidos al cristianismo. Ella aprendió lo que había sido su vida antes de nacer ella, sus abuelos y sus bisabuelos, gracias a la lectura. Y después ella escribe y nos cuenta a todos qué es Nigeria y qué fue Biafra. Cuando la leí me avergoncé un poco porque cuando tuvo lugar la guerra de Biafra, yo era pequeña, pero recuerdo que lo único que nos daban eran unas huchas de cabezas de negros, es así de terrible, y salíamos a pedir dinero a las calles para Biafra, pero nadie ayudó a los biafreños y murieron millones. Eso lo he sabido después y lo he aprendido leyendo a Chimamanda y es solo un ejemplo. Entonces ya Nigeria existe ahora para mí de otra manera que no existía antes de haber leído estas novelas de las que os hablo, ¿no? Bueno, y hay multitud de ejemplos, ¿no? Yo creo que los libros, y más en este tiempo en el que parece que Occidente y Oriente se enfrentan como si no hubieran estado enfrentados nunca y no hubiéramos aprendido, los libros no te preguntan de dónde eres, no te preguntan de dónde vienes, ni qué idioma hablas, ni de qué país eres. Tú abres el libro y lo lees y lo vives. Pues ojalá el mundo fuera ese, ¿no? El mundo de los libros y de la literatura. Os daréis cuenta que Cartas de los hombres es mucho más que un libro, porque son cartas de Graciela, que se ha tomado la vida generosamente en serio, y su primera novela, de la que veníamos hablando, que está absolutamente actual y que yo quisiera que diera una pincelada de esta obra, porque además hemos tenido una amiga que de alguna manera ha tenido mucha relación con los problemas de la maternidad, que es Tamara Gorro, y de la maternidad asistida y todo eso,
Y el primer libro de Graciela trataba de eso y de una forma muy valiente y muy moderna. Bueno, sí, bueno, gracias por... bueno, el libro se llama El trazo oculto y habla de es la historia de 4 mujeres, 3 de ellas son madres y la cuarta es la hija. Y reflexiona acerca de la maternidad desde el momento en que la ciencia permite que no hagan falta un hombre y una mujer físicamente enteros para tener un hijo, porque hasta que existieran las técnicas de fertilización in vitro y los bancos de óvulos y los bancos de esperma, eran necesarios un hombre y una mujer. Bueno, cuando escribí esa novela hace ya 8 o 9 años, esto empezaba, ¿no? Y me di cuenta de que probablemente no en mucho tiempo, en cuanto se desarrolle el útero artificial, ni siquiera haga falta una mujer, ¿no?, para tener hijos. Y me di cuenta también de que tal vez somos un poco egoístas, porque somos un poco egoístas y también la sociedad ha evolucionado de la siguiente manera. No dejamos lugar al azar, todo lo queremos controlar. La ciencia controla en cierto sentido a la naturaleza, al menos en lo que a la maternidad se refiere, y entonces una mujer es fértil desde los 15 hasta los 20 y tantos. Ese es el más tiempo, ¿no? Pero ese es el momento adecuado, se supone, para tener hijos. ¿Y cuándo empezamos a tener hijos? A partir de los 40. Es más, queremos tenerlos con 60. Es más, queremos tenerlos después de tener un trabajo, la casa, el coche, entonces el hijo. Y si puede ser niña, mejor, porque qué bien que me va a hacer compañía. Es así, o sea, desprovisto de toda... O sea, visto con frialdad, me parecía que era así, ¿no? Y claro, lo que pasa es que también hay que ver el otro lado, y es la incapacidad a la que hemos llegado parece ser de vivir en pareja de manera estable. Y la especie humana no deja de ser una especie que necesita seguir adelante, y tal vez sea una adaptación de la especie humana, ¿no? Es la única manera que tenemos de seguir trayendo seres humanos al mundo, pero no deja de ser un poco triste y da un poco de miedo pensar que los niños... Bueno, yo cuando nació mi hijo lo veníamos hablando, ¿no? Todos queremos saber cuál es la pregunta, ¿de dónde venimos? ¿A quién me parezco? ¿Y cómo era el abuelo? ¿Y cómo era el tío? Claro, los niños que nacen, como dice una de las protagonistas de la novela, tú eres hija de la ciencia. Bueno, claro, mi padre es la ciencia, ¿y cómo hablo yo con la ciencia? Hasta ahora todos formamos parte de un eslabón de una cadena, y a partir de este momento pues los niños no forman parte de un eslabón de una cadena, ¿no? Que probablemente terminaremos adaptándonos, no lo sé, pero me parecía que había que reflexionar sobre eso, ¿no? Porque el cuarto personaje de la novela, Cordelia, la hija, pues claro, su sufrimiento es descubrir que no es hija ni de su padre ni de su madre, porque es hija de un embrión congelado, o sea, surge de un embrión congelado adoptado. Abro la nevera, descongelo el paquete de judías verdes, digo yo, en la nevera, ¿no? Un embrión, lo implanto en un útero de una mujer que quiere adoptarlo, bueno, y ya tienes una niña, ¿no? Esa es la novela. ¿Qué sintió en el momento que leíste definitivamente la enésima lectura de tu libro, Cartas de los hombres, y respiraste profundamente diciendo, ¡ay! Ya he parido, ya se puede editar? Bueno, es un momento... es difícil decidir en qué momento, porque yo creo que casi todos los que escribimos siempre pensamos que se puede mejorar, pero como cada mujer tenía ya su respuesta y había revisado, bueno, pues lo único que pensé es que ya, bueno, que yo creía que estaba bien y que no me daría vergüenza que lo leyeran los lectores. Y entonces, no es sentirte orgullosa, pero sí pensar, bueno, yo creo que esto, si alguien lo lee y si Ovidio da la venia, yo creo que esto se puede leer y alguien puede disfrutar de leer esas cartas, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, se lo di a leer a una amiga, Elisa, que también estudió teoría de la literatura. Se lo di a leer al profesor Vicente Cristóbal, que escribe el epílogo, que es filólogo, catedrático de latín y que ama Grecia y Roma.
Y cuando leyó las cartas se emocionó. Se emocionó. Él fue el que me dijo, Graciela, ¿pero te das cuenta de que estás defendiendo a los hombres? Y yo le dije, no, no estoy defendiendo a los hombres. Bueno, él me dijo, Graciela, sí, cartas a volar. Sí. Y ese cartas a volar me pareció maravilloso, ¿no? Y dije, bueno, pues entonces, bien, ya está listo. El vuelo es un vuelo cósmico. En una de nuestras conversaciones, Graciela me dijo, es muy curioso porque cada uno de los lectores me están mostrando matices del libro que yo no había visto, que yo no había profundizado. Por ejemplo, en mi caso concreto, la descripción que hace de las emociones perdidas, de las cartas, de las esperas tristes, de las no cartas y todo lo que significa yo quiero conectar con mi persona querida o deseada o necesitada y si no tengo respuesta me siento doblemente solo. Eso ya lo ha dejado en 2 páginas dándole una importancia relativa cuando en realidad tiene una profundidad inmensa. La persona te comunica una faceta de tu libro que te sigue sorprendiendo. Bueno, sí, lo maravilloso de la lectura, bueno, de poder hablar con los lectores es que, bueno, el lector es el que da vida al libro. El libro, si no lo lee nadie, no existe. O sea, el libro está ahí, sus tapitas cerradas, es una ave enjaulada. Tiene que llegar un lector a abrirlo y que despliegue las alas, el libro, ¿no? Pero claro, sí, cada uno me dice, por ejemplo, me dijo, Graciela, es una maravilla, son maravillosas las cartas y al leerlas me he dado cuenta de que nunca ningún hombre me ha querido. Digo, Pablo, no digas eso, los hombres no escriben ya estas cartas. Digo, pues eso hay que arreglarlo. Así que desde que me dijo eso, pues en el club de lectura, todos los días les digo, ¿habéis escrito ya cartas? Hacer el favor de escribir cartas. Pero sí, bueno, cada persona lo vive de una manera diferente. Hay gente que lo ha leído, el mar está muy presente, entonces hay gente que me dice, es que me trae el mar mientras lo estoy leyendo, ¿no? El Mediterráneo y esas playas de Ítaca y de Troya, etc. O sea que, bueno, es una maravilla conocer a los lectores que han leído el libro y que te digan lo que les ha hecho sentir, ¿no? Las preguntas que se han hecho. En la ocasión de tener aquí a Graciela, me invita a decirle, habrá mucho joven que quiera ser escritor y a lo mejor tiene una especie como de pudor o decir, pues esto no es lo moderno, yo tengo que ser, no sé, informático o community manager o lo que sea. ¿Qué les dices o qué les dirías? Bueno, es difícil. Pueden ser community manager y escribir, pero escribir sin pensar en nadie, escribir pensando en la escritura, porque no hay que hacer, o sea, hacerlo a la medida es ridículo. ¿A la medida de qué? Tiene que salir de dentro, es un aprendizaje, es un acceso al conocimiento y a ese conocimiento se accede desde uno mismo y no hay que estar, o sea, yo antes te lo he comentado, cuando hay escritores que dicen yo pienso en los lectores cuando estoy escribiendo, no puedes pensar en los lectores porque ¿qué es el lector? Hay millones de lectores y cada lector tiene su vida, su mundo, su forma de ver el mundo. Pero yo creo que no se puede dejar de escribir. Un verso, lo que piensas, por ejemplo, os voy a contar una cosa muy personal que supimos hace poco. Para cerrar, volviendo al amor y al desamor y a la memoria, mi madre murió muy joven, el día que cumplía 50 años. Y al cabo de los años, no sé si es prima, sí, una sobrina suya, porque era hijo de un primo, muere un primo hermano suyo. Y resulta que antes de morir dice lo siguiente a una hija suya: hija, tengo que decirte una cosa. Eres mi hija y estaba casado, claro. Pero yo a quien he querido de verdad es a Maite y no me puedo morir sin decírselo a alguien. Maite era mi madre. Y entonces, claro, esa es otra de las cosas que me parece que es un acicate para escribir, para decir lo que sentimos, porque a lo mejor alguien os quiere y no os lo está diciendo y vosotros queréis a alguien y no lo decís. Pues escribirlo en una carta, ¿no?
y enviársela a alguien, pero trasladar eso, una carta a vosotros mismos, ¿no? Como hay muchas. Y uno no puede pensar en gustar a alguien cuando escribe. ¿Por qué? Pues bueno, hay grandes obras de la literatura, por ejemplo, Emily Dickinson, esa gran poeta, nunca fue publicada en vida porque el editor le dijo que no merecía la pena. Y es una grandísima poeta. O a Joyce lo llevaron a juicio y nadie quiso tampoco publicar su libro. Bueno, porque era una locura, porque a quién se le ocurre escribir esas cosas, ¿no? Bueno, pero claro, nos han abierto el camino a todos los que hemos... O sea, nosotros bebemos de todo eso que otros que se atrevieron hicieron, contra viento y marea. Esa es la escritura, hacer algo en lo que tú crees contra viento y marea. Claro, unos podemos hacerlo peor, otros mejor, pero no hay que obsesionarse, sino seguir adelante y sobre todo leer, porque... O sea, leer y escribir van unidos. Wagner llevó a la ópera la mitología y a mí me gustaría llevar las cartas de los hombres a imágenes. Esto que de aquí para mí ha sido una ducha de sensaciones. Espero que todos los que nos han escuchado y los que nos están viendo les hayas abierto todos los mundos que a mí, o más, y esta es tu casa, de Humor TV Cultura y Humor TV en general, y es una gozada haber podido leerte y conocerte. Bueno, muchísimas gracias, y es una gran suerte y un placer poder hablar de escritura, de lectura, de cartas, de héroes y de hombres, y sobre todo de los héroes que todos llevamos dentro sin saberlo. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.